de la causa mapuche y que fue detenido con un arsenal de armas y explosivos. Los detalles en este primer informe de UATV Noticias, edición central. Juan Pablo Pearce era funcionario del Poder Judicial en el Tribunal de Garantía de Traiguén cuando fue detenido en abril del año 2021. Carabineros, tras allanar su casa, incautó distintos tipos de armas, incluso un fusil de guerra y explosivos. Antes de ir a juicio oral, Pearce, en un procedimiento abreviado, aceptó responsabilidad en los cargos que le imputó la Fiscalía y fue condenado por tenencia ilegal de arma convencional y prohibida, tenencia de munición y tenencia de explosivos. El fiscal, Héctor Leiva, indicó que al aceptar responsabilidad también se desecha el supuesto montaje que denunció la defensa, con lo que se prueba que la evidencia que tenía el Ministerio Público era irrefutable. En este procedimiento el imputado admitió su responsabilidad en los hechos y aceptó todos los antecedentes de la investigación, con lo cual se descarta por completo la tesis que en algún momento se planteó de que esto correspondía a un montaje efectuado por Carabineros. El exfuncionario del Poder Judicial se declaró simpatizante de la causa mapuche. La jueza Marcela Bley, al leer la sentencia, indicó que Pearce cumplirá su pena de reclusión en el módulo de comuneros mapuches en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La pena de presidio mayor en su grado mínimo deberá ser cumplida por el sentenciado del CDP de Temuco, sección comunero, desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, fecha desde la cual deberá regir el decreto de ingreso a la referida unidad penal. La condena de 5 años y un día es de cumplimiento efectivo y al exfuncionario del Poder Judicial se le abonará el año y 7 meses que permaneció en prisión preventiva. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, Juan Pablo Pearce será trasladado desde la cárcel de Yancagua en Valdivia hasta la cárcel de Temuco. Bueno, y siguiendo en temas de carácter judicial, el Tribunal Oral en lo Penal de Angola absolvió a 9 militares que fueron acusados de torturas en contra de 5 jóvenes en la ciudad de Coyipulli. Los detalles en la siguiente nota. 9 militares acusados de torturar a 5 personas en la comuna de Coyipulli en octubre de 2020 fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal de Angola, luego de que ni la Fiscalía ni los querellantes, entre estos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lograran acreditar la participación de los uniformados en los hechos. La acusación señalaba que 3 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en horario de toque de queda en Coyipulli cuando estaba vigente el estado de catástrofe por la pandemia, y que el personal militar incluso habría simulado un fusilamiento. El jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía, Federico Aguirre, indicó que van a estudiar los antecedentes que determinaron la resolución para posteriormente ejercer los recursos judiciales pertinentes. En la convicción que nos asiste que los testimonios recabados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a estos 5 jóvenes que alegan graves violaciones a los derechos humanos tienen no solo verosimilitud, sino que antecedentes suficientes como para que el tribunal haya razonado de otra manera. Vamos a estudiar los antecedentes contenidos en la resolución, tanto los referidos a los hechos que se registran como a los antecedentes de derechos, y en mérito de ello ejercer las acciones y los recursos judiciales que sean pertinentes y que estén en el ámbito de nuestras facultades y competencias. Los militares que fueron acusados y que ahora fueron absueltos permanecieron en prisión preventiva. Incluso un oficial, en el transcurso del proceso, pidió su baja de la institución. Los fundamentos del Tribunal Oral para dictaminar la absolución se conocerán el 30 de noviembre. Bueno, y fíjese que un grupo de encapuchados se disparó contra carabineros, una familia de agricultores, y quemaron además un vehículo en la zona rural de Ercilla. Se trata del 4º atentado contra la misma familia de agricultores en menos de un mes. El ataque armado e incendiario ocurrió en el Fundo Centenario, propiedad de la familia del agricultor Juan de Dios Fuentes, en el sector Pidima, zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco. Los encapuchados dispararon contra carabineros que cumplen una medida de protección y contra la casa de la familia del agricultor, que hace más de 20 años es víctima de atentados. Los atacantes también quemaron un vehículo y dejaron panfletos con consignas indígenas donde piden la libertad de los presos mapuches. Juan de Dios Fuentes indicó que este es el 4º atentado contra su padre en menos de un mes. Ingresaron encapuchados que, provenidos de armas de fuego, dispararon hacia la casa, hacia el retén de carabineros y hacia los galpones. Al retén de carabineros me refiero a la medida de protección que tenemos en el campo, ya hace más de 20 años. Esta situación de disparos duró alrededor de 45 minutos.
Gracias a Dios no hay heridos, pero sí hay una considerable cantidad de impactos de balas en el predio, en la casa, y en los galpones y particularmente en la garita de Carabineros que está ubicada en el lugar. El delegado presidencial José Montalva confirmó que el ataque está vinculado al 4º aniversario del crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Estas fechas conmemorativas lo que hacen muchas veces estos delincuentes que están en estos sectores es disparan desde el camino público, disparan hacia las medidas de protección. Ahora efectivamente encontraron unos hojas de cuaderno y unos sacos donde se escribió reivindicaciones sobre ciertas personas que están hoy día cumpliendo condena y también haciendo alusión a Catrillanca. En 6 días en la Araucanía se han registrado 4 ataques con armas de fuego y 13 atentados incendiarios en las provincias de Cautín y Malleco, ambas bajo estado de emergencia. Bueno, funcionarios de la salud municipal de las 32 comunas de la región se adhirieron al paro nacional convocado por la Confusam como rechazo al presupuesto anunciado por el gobierno para el año 2023. Ponga atención. La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal convocó un paro a nivel nacional que afectó a casi la totalidad de los consultorios de la región. Dicha paralización tiene que ver con el rechazo de la Confusam al presupuesto para la atención primaria de salud que el gobierno anunció para el año 2023. Los trabajadores señalaron que el fondo per cápita que entrega el gobierno por cada persona inscrita en los centros de salud no es suficiente para cubrir todas las atenciones y exámenes que se realizan diariamente en los centros de salud primaria. Nosotros, una vez más, hoy día estamos reclamándole al Estado que el financiamiento por paciente inscrito dentro de los centros de salud familiar sigue siendo muy por debajo de lo que se ha establecido como una brecha histórica de deuda con los centros de salud dependientes de los municipios. Hoy día el Ejecutivo propone una cifra cercana a los 10.000 pesos, también mediante la validación de un acuerdo político. Hoy día los parlamentarios están avanzando en esa línea. Nosotros decimos que para la atención primaria y recuperar lo que está haciendo el IPC acumulado a la fecha deberíamos llegar a un monto superior a los 10.136 pesos. Los consultorios de la región de la Araucanía suspendieron consultas y controles, funcionando únicamente con turnos éticos para cubrir urgencias. Los dirigentes precisaron que las farmacias de los SFAM seguirán atendiendo. Nosotros solamente hemos establecido turnos éticos, como es habitual dentro del funcionamiento de la atención primaria en estos casos. Se han suspendido algunas agendas de consulta y controles principalmente, y ahí es donde está la principal como afectación en cuanto a las actividades que se están realizando en los centros de salud familiar. Pero sí se han establecido turnos éticos para el trabajo y también para poder responder a las necesidades urgentes que la población tiene en materia de salud. Desde la Confusam esperan que el gobierno realice una modificación al presupuesto destinado a la atención primaria para el año 2023. Bueno, fíjese que la Corporación de Niños con Cáncer, CONILE, junto con el gobierno regional, se unieron e instalaron en la Plaza de Armas de Temuco la feria Madres Emprendedoras de Niños Oncológicos, y todo lo recaudado irá en directo beneficio de estos 108 niños con cáncer de la región. Ponga atención. En la Plaza Aníbal Pinto de Temuco se realizó el lanzamiento de la Feria Madres Emprendedoras de Niños Oncológicos. La actividad fue organizada por CONILE en conjunto con el gobierno regional y tiene como objetivo apoyar a las madres de los niños y niñas con cáncer de la región. La Corporación Niños con Cáncer lleva 30 años entregando apoyo a los niños con cáncer y que se atienden en la red pública de salud y residen en la región de la Araucanía. CONILE existe hace 30 años y primero empezó dándose café en los pasillos del hospital. Ha ido creciendo y tenemos una casa de acogida, le damos medicamentos y hemos logrado arreglar las casas cuando no están en condiciones para que los niños con las defensas muy bajas puedan volver a sus hogares. Y les pedimos por favor que colaboren, porque son mamás que necesitan. Realmente esta es una enfermedad muy costosa y es difícil de sustentar. Invitamos a toda la comunidad que por favor vengan y colaboren, porque la verdad que va en directo ayuda de los niños con cáncer de la Araucanía. La feria estará instalada desde este martes hasta el miércoles desde las 11 hasta las 18 horas y contará con 9 puestos en donde se ofrecerán diversos productos.
las mamás emprendedoras puedan también mostrar sus emprendimientos, invitar a todos a que vengan, compren los productos, pero también que conozcan esta organización y que puedan también aportar y hacerse socios. Creo que es muy relevante que organizaciones como esta, que son de carácter regional, que nacen acá por la generosidad de mucha gente que las apoya, ¿cierto? Que se compromete con ellos, tenemos que ir creciendo, haciendo crecer mucho más la base de socios, y ahí es tan importante que todas las personas puedan venir a conocer, a ver estos emprendimientos. Actualmente Conile atiende a 108 niños de hasta 14 años y que pertenecen a las 32 comunas de la Araucanía. Mi hijo tuvo un tumor cerebral a los 6 meses de edad y de ahí hasta esta fecha ha sido operado más allá de 20 veces. Y de ahí que conocimos a Conile, de ahí que empezamos de a poquito nuestro emprendimiento, y ahora de a poquito ya con más resiliencia, digamos, hemos podido ya empezar a salir adelante, a convertir, como lo que dicen por ahí, la pena en arte. Conile por años fue mi primera casa, cuando con Gustavito vivíamos en el hospital. Allá íbamos a comer, más que comer, a desahogarnos, las tías siempre pendientes de nosotros, ese abrazo, esa entrega de ellas, así que no sé, yo creo que todo lo que yo puedo ser capaz hoy día, realmente el 50% se lo debo a Conile. Lo recaudado en la feria irá directamente a financiar alojamiento y alimentación gratuita, medicamentos e insumos que no cubre el GES, apoyo psicosocial y actividades recreativas a través de cursos y talleres para los niños y sus familias. Bueno, el Ministerio de Salud llamó a continuar con las medidas de prevención sanitaria y a vacunarse contra el coronavirus. En el país ya está presente la variante conocida como perro del infierno, de una mayor transmisibilidad que las otras cepas que se han detectado en el territorio nacional. Perro del infierno es el nombre de la nueva variante BQ1 de coronavirus que generó brotes de contagios en Europa y ya está presente en el territorio nacional. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, indicó que la variante es más transmisible que las otras cepas, pero hasta ahora no se ha comprobado científicamente que sea más grave que las otras variantes existentes en el país. Hasta el momento se han detectado 11 casos. Lo que se sabe de esa variante es que es más transmisible, así como todas las que han empezado a predominar, empiezan a predominar porque son más transmisibles, generan un contagio nuevo en las personas, o sea, evaden la respuesta de protección que uno ya construyó. Este virus es capaz de pasar por ella y volver a infectarnos. Sin embargo, no hay evidencia ninguna de que sea más grave, que la variante no es la variante que está predominando, todavía estamos con la BA5, pero eso en el fondo, en el tiempo, lo que va a suceder es que estas nuevas variantes van a empezar a reemplazar a las anteriores. Lo que nos interesa, del punto de vista sanitario, es que nosotros continuamos con el monitoreo de las subvariantes para saber lo que está circulando. La ministra reiteró el llamado a las personas que estén en los grupos de riesgo para inocularse con la vacuna bivalente, sobre todo porque se proyecta un aumento de contagios para las próximas semanas. Que nosotros seguimos con el esquema, con la estrategia de vacunación, para lo cual es importante que todas las personas completen su esquema de vacunación, que no lo han completado, y que es más, hemos ido un paso más allá y hemos aumentado la protección de las personas más vulnerables al curso grave de la enfermedad. Hemos visto que lamentablemente siguen falleciendo personas de COVID. ¿Quiénes son los que fallecen? Son las personas que tienen una mayor edad o que tienen alguna condición que los predispone a un curso más grave. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo especial como gobierno y como Ejecutivo, continuando con las estrategias que venían realizándose de vacunación, y se ha incorporado la nueva vacuna bivalente. En la Araucanía, la vacunación bivalente se está desarrollando en el área urbana y rural. El Seremi de Salud, Andrés Cuyul, indicó que en zonas rurales se está aprovechando de hacer un trabajo de interrelación comunitaria con quienes pertenecen a organizaciones del pueblo mapuche, con el objetivo de mejorar la atención. Nos fuimos con muchos desafíos luego al sector rural de Truf Truf a hacer una vacunación de la vacuna bivalente en mayores de 60 años, y asimismo conocer las inquietudes de la comunidad en torno a las relaciones interculturales que se dan en el campo de la salud entre la comunidad mapuche, entre las comunidades mapuche del territorio y el sector salud, y asimismo algunos compromisos que tienen que ver con dotación de facilitadores interculturales, capacitación y por supuesto transformar los servicios de salud, los centros de salud, tanto los CEFAM como las postas de salud rural, en espacios de diálogo intercultural en el campo de la salud que permitan también mayor calidad, mayor pertinencia y mayor efectividad en lo que hacemos nosotros como sector salud en toda nuestra región. En la región de la Araucanía, en las 32 comunas, el total de casos activos asciende a 579 personas, de las cuales 125 se encuentran hospitalizadas
y de estas 23 permanecen en unidades de paciente crítico. Bueno, 42 personas recibieron el diplomado en manejo de producción frutícola. El curso duró 6 meses y fue financiado por el gobierno regional en el marco del programa Araucanía Frutícola que ejecuta Iña Carillanca. Veamos. Continuando con la salud de la... 42 personas finalizaron con éxito el diplomado en manejo y producción frutícola en la Araucanía. Esta iniciativa fue impartida por el Centro de Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera en el marco del programa Araucanía Frutícola que ejecuta Iña Carillanca. A esta primera versión, en la que postularon 200 personas, se abrieron 50 cupos con becas que fueron financiadas en su totalidad por el gobierno regional y en el que se entregaron las condiciones y herramientas necesarias para el progreso de la agricultura regional. Cuando hablamos de agricultura hoy día en la Araucanía, ya no hablamos solo de agricultura tradicional, sino que estamos hablando de una diversificación agrícola, donde la fruticultura, donde el cambio climático nos ha puesto un desafío distinto, que es avanzar en esta línea, y para eso necesitamos un capital humano de primer nivel. ¿Cómo logramos que un producto que se desarrolla en nuestra región de la Araucanía pueda ser un producto competitivo a nivel mundial? Y eso se logra con profesionales de alta calidad, que es lo que hoy día se está trabajando acá. El diplomado tiene como objetivo apoyar a los productores interesados en la transición desde sistemas de producción tradicional hacia el desarrollo de una fruticultura más moderna y competitiva para la Araucanía. Con esta herramienta y con la apuesta que están haciendo tanto privados como públicos, estamos cambiando un poquito el rostro de la agricultura acá de la región. Esos conocimientos esperemos que se traduzcan en una mejor asesoría hacia los productores y que los productores a su vez les generen mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Eso es lo que pretendemos nosotros. Al programa, que se desarrolló casi en un 100% de manera presencial, accedieron 41 técnicos y 9 ingenieros, y el porcentaje de aprobación del diplomado fue de un 84%. La verdad es que no esperaba ganarme la beca porque estaba dirigida a titulados, pero por eso de verdad estaba súper agradecida de la oportunidad. Vale la pena, son 6 meses de esfuerzo, de dedicación, pero los resultados la verdad es que son muy llenadores como profesionales y como personas. Uno se da cuenta que faltan profesionales que estén un poco más preparados quizás en algunos cultivos que están recién comenzando. Si nosotros logramos que una persona agricultora, familiar campesina, pueda producir como lo es uno grande, para mí es un caso de éxito. Yo voy como por ese lado, de que podemos trabajar con los pequeños y producir, reflotar. Yo creo que esta región tiene mucho potencial. De acuerdo con el plan del gobierno regional, el programa Araucanía Frutícola se desarrollará en 6 versiones de forma anual y se espera capacitar en total a 300 personas. Gracias. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte comercial. Por supuesto, lo invitamos como siempre a que se mantenga en nuestra sintonía. Regresamos de inmediato con más noticias. Con GAES, una marca Amplifon, prepárate para celebrar la emoción de redescubrir los sonidos. Mejora tu calidad de audición y de vida gracias a la avanzada tecnología de nuestros audífonos, casi invisibles, recargables y con toda la conectividad. Aprovecha y llévalos con un 2x1 en modelos seleccionados de adaptaciones binaurales, para que este fin de año todos podamos celebrar lo hermoso de poder escuchar. GAES. ¿Es posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó, lideró un equipo. Descubrió que sí, usando hormonas de una misma planta se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Muy bien, pues estamos de regreso con más noticias. Fíjese que cifras preocupantes entregó el Ministerio de Educación respecto a la deserción escolar a nivel nacional. Más de 50.000 estudiantes no se matricularon este 2022, por lo que diversos expertos llamaron a implementar medidas para que estos niños, niñas y adolescentes no dejen el sistema educativo. Las salas de clases cada vez más vacías. Ese es el diagnóstico entregado por el Ministerio de Educación respecto a la situación de la escolaridad a nivel nacional.
Solo entre 2021 y 2022 se retiraron más de 50.000 niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educacionales en todo el país, los que de no regresar oportunamente podrían sumarse a las más de 227.000 personas que se encuentran fuera del sistema escolar. Cada escuela, esta escuela, la escuela Bélgica, sabe qué niños estaban matriculados aquí el 21 y no están el 22. La tarea de los centros educativos, impulsado claramente por sus sostenedores y sostenedoras, es ir en busca de esas familias, ¿no? En el fondo hacer el doble clic de la reportabilidad. Sabemos quiénes son, ahora tenemos que saber por qué no están acá. Y tenemos que ofrecernos esa alternativa. Aumento en el número de deserción escolar que ya se ve con preocupación, ya que los 50.000 estudiantes que no se matricularon este año corresponden a un incremento del 24% respecto de lo que se registró en el 2019, antes de la pandemia. Nos parece gravísimo, porque indudablemente no se está cumpliendo en primer lugar con el derecho que le asiste a todos los niños, niñas y adolescentes de recibir educación en nuestro país. Pero además nos parece grave que se conozca esta cifra al terminar prácticamente este año escolar, con lo cual seguramente no va a ser posible remediar esa situación durante el año 2022. Una situación que lamentablemente se está registrando en todo el territorio nacional y que ya era un problema prepandemia, pero que está influyendo en este fenómeno que se encuentra en aumento. Esto tiene que ver, por cierto, con algunas variables que son vinculadas al sistema educativo y con otras que trascienden al sistema educativo. Hemos visto sistemas de precarización socioeconómica, problemas de salud, temas de salud mental también, que también están afectando, ¿no? Entonces esto es importante abordarlo desde la perspectiva educativa, pero también en el fondo entendiendo que es un tema que trasciende de alguna manera a la escuela solamente, ¿no? Múltiples factores que estarían incidiendo en este aumento en la deserción escolar, problema que se debe abordar desde distintas aristas para frenar su incremento. Reencantar a los estudiantes para volver a las clases no es una tarea fácil, por lo que se deben aplicar todos los esfuerzos posibles para hacerlo. No vamos a impedir la deserción escolar cerrando la puerta de los colegios para que los niños y niñas no salgan. Lo que tenemos que hacer es abordar esos factores de riesgo y esos factores protectores con programas e intervenciones que tengan evidencia de resultados. El proceso de recuperación es un proceso lento, no es un proceso rápido. Entonces, yo creo que lo primero es anunciar que existen ofertas de reingreso que no van a volver a lo mismo de la misma forma que salieron, desde lo pedagógico, metodologías activas, una priorización curricular. La educación pública también se ha visto afectada, por lo que desde la Asociación Chilena de Municipalidades realizaron un llamado al gobierno, principalmente en temas presupuestarios, para enfrentar este problema. Es fundamental que el Ministerio cambie por una subvención basal, por una subvención mucho más robusta y no solamente por un tema de asistencia. Eso es fundamental para que así los sostenedores tengan los recursos para hacer un trabajo mucho más contundente en cada establecimiento educacional. Y sobre todo, tenemos que ponernos a trabajar para que realmente el foco de la agenda pública sea la educación. Pero no solo problemas de deserción existen en la educación chilena, ya que además la asistencia de los y las estudiantes cada vez parece estar peor. Según datos del Mineduc, hay 1,3 millones de niños con inasistencia grave, sobre todo en los primeros niveles de la educación básica. Sumado a eso, también existe evidencia de que los niveles de educación no son los mismos que habían prepandemia, por lo que ha sido necesario gestionar medidas para controlar esta situación. Una de ellas son las tutorías entre pares, que se implementan gracias al trabajo público-privado. Se convierte en una especie de vitamina y refuerzo para poder recuperar esos aprendizajes y reactivar el interés de los niños. Son metodologías que son bastante más activas que las usuales, y eso permite involucrar mucho más al niño o niña con su proceso de aprendizaje. Rezago educativo que, sumado al número de la deserción, evidencian una gran crisis en el ámbito educativo a nivel nacional, pero en el cual el Mineduc aseguró estar trabajando. Entregar un informe, ¿no es cierto?, un reporte cada 2 meses en donde cada establecimiento recibe el listado de sus estudiantes día por día y los días que asisten. Tenemos aprobado esta ley de garantía de la niñez, estamos instalando las oficinas de niñez en cada una de las comunas y probablemente este va a ser el primer paso para tener a todo el intersector conectado precisamente para saber cuáles son las necesidades que muchas veces enfrentan las familias. Diversas medidas con las que se espera solucionar esta crisis educacional y lograr disminuir las malas cifras que involucran directamente a los niños, niñas y adolescentes del país.
Bueno, el gobierno reafirmó sus críticas a la ley antiterrorista y buscará avanzar en la ley contra el crimen organizado. Una postura que ha generado críticas en la oposición, donde acusan que el Ejecutivo no puede desistir de aplicar una ley. Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Para algunos fue un punto de inflexión, un antes y un después en el conflicto de la macrozona sur. Declaración en medio de su gira por la Araucanía que generó debate por la aplicación de la ley antiterrorista. Observadores internacionales que han dicho de que en la Araucanía y en ese sector no hay terrorismo, sino que hay violencia y hay una serie de demandas que no han sido abordadas por ningún gobierno. El Partido Comunista ha hecho todo lo posible por proteger y negar aquellos actos terroristas que hoy día se materializan en la región de la Araucanía y en parte del Biobío. El mandatario fue tajante. La ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. La ley antiterrorista no es una opción para su gobierno. Consideran que no ha sido efectiva su aplicación y por eso han optado por aplicar otro tipo de legislación, como los delitos contra incendios, robo de madera, homicidios, entre otros. Estamos aplicando la legislación general y de lo que hay que modernizar y actualizar para ser más eficientes y eficaces en la persecución de este tipo de organizaciones criminales es en el marco de la ley contra el crimen organizado. Y es en este punto donde se ha centrado parte importante del debate. En la oposición consideran que el Ejecutivo debería hacer uso de la ley antiterrorista, más allá de que en paralelo se pueda avanzar en una ley contra el crimen organizado. No puede a priori renunciar a aplicar lo que está vigente. Si no le gusta al presidente esa ley, es su obligación también legal de presentar una reforma y darle urgencia. Yo creo que uno puede mascar chicle y andar a la vez. Yo creo que nosotros si nos envían las dos leyes, las dos las discutimos. Todavía no nos ha enviado tampoco la ley de inteligencia. Y ambos temas son importantes de abordar. El atentado en el metro, el atentado que sufrió Oscar Landerreche, por nombrar solo algunos. No tienen que ver con crimen organizado, tienen que ver con terrorismo. En el oficialismo insisten que la ley antiterrorista está vigente y a la cual puede recurrir el Ministerio Público. Si queremos solucionar con urgencia la problemática de seguridad ciudadana, lo que hay que atacar es las bandas organizadas, el crimen organizado, el narcotráfico que campea en muchas partes. Por lo tanto, son dos discusiones distintas. Más allá de las diferencias, en el mundo político hay consenso en que la ley antiterrorista, que data de 1984, con algunas modificaciones en el transcurso de los años, requiere ser modificada. Cuando usted lidia con actividades en que la finalidad es política, la disuasión por la vía de penas muy graves tiene un rol menor. Porque esa tiene problemas especialmente en la validación de la prueba también posteriormente. Y eso significa que la persecución penal del Ministerio Público se vuelve ineficaz porque no se puede aplicar. Otro de los puntos que repiten desde distintos sectores es la necesidad de modificar la disposición que obliga a demostrar una intencionalidad de promover terror en la ciudadanía para que este sea considerado un acto terrorista. La ley ha sido acusada de no tipificar con claridad la conducta penada y en consecuencia hace muy difícil su utilización y como prueba de ello se indica que el número de condenas por conductas terroristas, especialmente en la Araucanía, es muy baja. Bien, muchas veces la ley antiterrorista ha sido utilizada para criminalizar en el pasado líderes de comunidades mapuche donde no se podía comprobar esta intencionalidad de provocar temor. Y eso ha significado que Chile fue condenado en la Corte Interamericana, en el caso Norin Catrimán. Así el gobierno insistirá en la necesidad de avanzar en un proyecto contra el crimen organizado para atender la situación en la macrozona sur, proyecto que actualmente se está tramitando en el Senado. Muy bien, pues con esta información entonces comenzamos a despedir nuestro informativo, agradecido como siempre de su preferencia con todo el equipo de UATV Noticias. Teléfono, correo electrónico, redes sociales para contactarnos, pero también para informarse, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas digitales. Usted podrá seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra región. Ahí le presentamos también nuestro portal web, por supuesto, no solo las redes sociales, sino que también nuestra página www.uatv.cl con noticias minuto a minuto. Todo lo que ocurre en nuestra región está en nuestro portal web. Nuestra señal en vivo y en directo, por supuesto las noticias de este informativo y los anteriores, nuestros espacios de entrevista, todo eso queda respaldada justamente
en nuestro portal y junto con ello la programación completa que UATV tiene preparado para usted. www.uatv.cl, así nos va a encontrar entonces en la web. Ya pues, nos despedimos con la imagen del día, esta feria realizada justamente por CONILE con apoyo del gobierno regional, cuyas ganancias justamente irán en apoyo de los cerca de 108 niños con cáncer que tiene nuestra región y que se atienden justamente en este centro. Así que con esas imágenes nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, nos vemos. Chao, chao.